Beta en proceso. Esta es la historia de dos mejores amigos. De un vínculo que se creía inalterable, hasta que el cambio llegó. Uno de ellos comenzó a transformarse, y el otro, sin saberlo, llevaba años sintiendo algo que nunca se había atrevido a mirar de frente. Esta es una historia sobre celos, deseo y algo más profundo. El miedo a perder lo que siempre se tuvo, y también el valor de elegir quedarse. Capítulo 1. Como siempre. Nadie espera que su mejor amigo se vuelva algo más. Nadie espera necesitarlo de forma distinta. Nadie lo espera hasta que pasa. Noé y Adrián habían sido mejores amigos desde los 13. Desde que coincidieron en la secundaria y Adrián, todo impulsos y bromas pesadas, empujó sin querer a Noé en el patio y luego lo ayudó a levantarse con una risa culpable. Desde ese día nadie podía separarlos. Noé era Beta, tranquilo, con ese aire de calma que lo hacía parecer mayor de lo que era. Adrián era Alfa, el tipo que llenaba una habitación con su sola presencia. La dinámica era simple, equilibrada, casi perfecta. Adrián era fuego, Noé, agua. Y durante años todo había funcionado así. Se entendían con una mirada, se peleaban como hermanos y se cuidaban como si fueran parte el uno del otro. Salían juntos, estudiaban juntos, comían juntos. Compartían más que una amistad. Compartían una rutina, un lenguaje, una zona segura. La gente bromeaba con que parecían pareja. Ellos se reían, sin darle importancia. Pero había algo debajo, algo que nunca se decía. Capítulo 2. Algo está cambiando. Todo empezó con sueños raros. Noé despertaba sudando, con una sensación de peso en el pecho. Le molestaban olores que antes no percibía, su piel reaccionaba con más intensidad y su ánimo oscilaba entre el letargo y una inquietud que no sabía nombrar. También empezó a sentir cosas raras con Adrián, como si sus sentidos se afinaran solo con él. Como si algo en su interior se alborotara cuando el otro se le acercaba mucho. O cuando reía. O cuando lo miraba durante más tiempo del habitual. Al principio pensó que era estrés, luego una enfermedad. Fue al médico casi por obligación. «Estás en diferenciación», dijo el doctor, mientras bajaba la carpeta y lo miraba con cuidado. «Alfa». Noé se quedó en blanco. La palabra le retumbó en la cabeza como un eco imposible. No era común, no era normal. Pero estaba ocurriendo, a él. Capítulo 3. No le dije, desde Noé. Tenía las palabras en la punta de la lengua, en cada desayuno juntos, en cada trayecto a la universidad, en cada noche de pelis en su departamento. Quería decir en voz alta, «Adrián, algo me está pasando». Pero no se lo dije, porque temí lo que podría ver en sus ojos. Temí que dejara de mirarme como siempre, como su Beta, su lugar seguro. Y también porque no sabía qué hacer con la forma en que mi cuerpo reaccionaba cuando lo tenía cerca. La forma en que mi respiración se aceleraba, en que mis pensamientos se volvían confusos. Y había algo más, algo incluso más difícil de decir en voz alta. Me estaba diferenciando como alfa, y sentir lo que sentía por otro alfa no era precisamente común. Lo sabía. Lo había leído, escuchado, asumido. Los alfas no estaban hechos para desear a otros alfas. No era lo que se esperaba, no era lo que se hablaba. Y menos aún si ese alfa era tu mejor amigo, tu mejor todo. Eso lo volvía aún más complicado, más tabú. ¿Siempre había sido así y solo ahora lo notaba? ¿O era parte del cambio? No lo sabía. Solo sabía que algo dentro de mí se estaba rompiendo y naciendo al mismo tiempo. Capítulo 4. Silencios raros. Adrián, por su parte, lo notaba, que Noé hablaba menos, que se ponía rojo por nada, que a veces se alejaba sin motivo, que lo evitaba cuando antes lo buscaba. «¿Estás bien?», le preguntó una noche, después de una sesión de videojuegos que se sintió más larga de lo habitual. Noé asintió. Mentía. Adrián lo sabía. Pero tampoco presionó. No del todo. En cambio, empezó a observarlo. Más de cerca. Notaba la forma en que se tocaba el cuello cuando estaba nervioso.
cómo bajaba la mirada cuando él se acercaba. Y, sobre todo, cómo lo evitaba en los momentos donde solían estar más conectados. El sofá, la cocina, los pasillos estrechos del campus. Capítulo 5. Celos. Noé estaba hablando con alguien más, un nuevo estudiante, también alfa. Y se reía. Se reía como antes se reía con él. Adrián sintió un puñetazo invisible en el pecho. Se quedó quieto, mirando desde lejos, sintiendo que algo en él crujía. No entendía qué era eso que rugía en su pecho. Lo enfrentó esa misma noche. Fingió que era una broma. ¿Y ese chico? ¿Nuevo amigo? Noé levantó una ceja. Había algo desafiante en su mirada. ¿Y si lo fuera? ¿Te importa? Adrián no supo qué decir. Porque sí, le importaba, mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Capítulo 6. Revelación, desde Adrián. Era absurdo. Pero de repente me dolía que ya no me buscara primero, que no me contara todo, que sonriera distinto, que oliera distinto. Porque Noé siempre había sido mío. No de forma egoísta, pero sí de forma esencial. Era mi equilibrio, mi ancla. Y ahora ese lugar se movía, se alejaba, me dejaba atrás, me daban celos. No solo del nuevo tipo con quien hablaba, me daban celos de su nueva seguridad, de su voz que ya no dudaba tanto, de la forma en que otras personas lo miraban ahora, como si recién lo notaran. Me daban celos de todos esos momentos que yo creía tener solo conmigo. Y, sobre todo, me asustaba que ya no me necesitara. ¿Qué pasaba si ahora que era alfa ya no me veía igual? Si yo era parte de una etapa vieja que él estaba dejando atrás. Y lo peor es que no sabía si tenía derecho a pedirle que se quedara. Nunca había pensado en él así. O tal vez sí, pero lo había enterrado tan hondo que ya no podía recordarlo. Hasta ahora. Capítulo 7. Todo lo que no dije. Todo estalló cuando Adrián escuchó a alguien más hablar del tema. Estaban en la cafetería del campus, y Noé no lo vio llegar. Un grupo comentaba en voz baja sobre una diferenciación inusual. El nombre de Noé salió entre murmullos. ¿No sabías? Se está convirtiendo en alfa, dijo uno, sin darse cuenta de que Adrián estaba justo detrás. Adrián sintió un golpe en el estómago. Se fue de inmediato, sin decir nada. Horas después, apareció en la puerta del departamento de Noé con los ojos encendidos. ¿Desde cuándo? Escupió. Noé supo al instante de qué hablaba. Adrián, yo iba a decírtelo. Quería hacerlo. ¿Pero no lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo contaste? Porque tenía miedo, dijo Noé, con la voz baja. Miedo de que todo cambiara. Y lo hizo, ¿no? Adrián apretó los puños. Claro que cambió, porque ahora tú eres alfa. Y yo siento que ya no me necesitas, que todo esto, lo que éramos, ya no tiene lugar para mí. Noé lo miró, herido. ¿De verdad crees eso? Creo que ya no sé qué lugar ocupo en tu vida, confesó Adrián. La habitación quedó en silencio. Noé quiso acercarse, pero Adrián dio un paso atrás. Solo necesitaba saberlo. Y se fue cerrando la puerta con un golpe suave. Capítulo 8. La distancia. Los días siguientes fueron un desierto. Fríos, llenos de vacíos donde antes había costumbre. Donde antes había risas espontáneas, ahora solo quedaba el eco de los mensajes sin responder. Noé dejó de ir al comedor donde solían almorzar. Adrián evitaba el pasillo donde sabían que se cruzarían. Ambos se escudaban en excusas. Exámenes, trabajo, compromisos. Pero la verdad era otra. Dolía. Adrián sentía que lo estaba perdiendo. Que Noé, con su nueva presencia de alfa, estaba descubriendo un mundo en el que él ya no tenía cabida. Y aunque quería alegrarse por su crecimiento, algo en su interior se rompía. Lo necesitaba, más de lo que estaba dispuesto a admitir. Noé, por su parte, no dormía bien. La transformación no era solo física, era emocional, social, íntima. Todo lo que conocía se tambaleaba. Y en el centro de esa inestabilidad estaba la pérdida más dolorosa. Adrián.
Pensó en llamarlo, pensó en ir a buscarlo, pero cada vez que levantaba el teléfono, una voz interna lo detenía. ¿Y si Adrián ya no quería volver? ¿Y si su amistad no podía sostener ese nuevo yo que apenas empezaba a conocer? El silencio se volvió costumbre, una distancia que dolía más por lo familiar que por lo lejano. Y mientras cada uno lidiaba con sus propios miedos, ambos deseaban que el otro diera el primer paso. Pero nadie lo hacía. Capítulo 9. Lo que sí somos. Todo cambió una noche. Noé despertó empapado en sudor, con el cuerpo ardiendo, el pulso acelerado y las manos temblando. No entendía lo que le pasaba, pero el olor en el aire era distinto. El suyo, intenso, instintivo, puro alfa. Era su primer root. No sabía qué hacer. El dolor era físico y emocional. Su cuerpo lo llamaba a buscar algo, a alguien. Y en medio del calor que lo dominaba y la mente que se volvía niebla, marcó un número que sus dedos conocían de memoria. Adrián, susurró, apenas pudo hablar. Ayúdame. Adrián no dudó. Cruzó la ciudad en 20 minutos. Cuando abrió la puerta del departamento de Noé, el aire estaba denso, cargado. Las feromonas lo envolvieron en segundos. El corazón se le aceleró. Estás en Ruth, dijo Adrián, cerrando la puerta con rapidez. Dios, Noé. Noé se acercó, con los ojos brillantes y la piel ardiente. No puedo pensar, solo duele. Y te necesito. Adrián lo sostuvo por los brazos, temblando. Su voluntad comenzaba a fracturarse con cada respiración. Dime si estás seguro. Soy un amigo para ti. Mañana podrías arrepentirte. ¿Y tú? Preguntó Noé, con el último hilo de racionalidad y con una voz ronca. ¿Tú quieres? Adrián lo miró. El deseo ya estaba en su piel, en su olor, en su voz. Te he querido desde hace años, solo no lo sabía. Y entonces se besaron. Se devoraron. La ropa cayó, las manos temblaron, los gemidos llenaron la habitación. Noé lo arrastró consigo hasta la cama, y durante una semana, entre caricias y fiebre, se perdieron el uno en el otro. Fueron días de pasión descontrolada, de deseo acumulado durante años, pero también de ternura, de cuidado, de promesas sin palabras, porque en cada movimiento, en cada mirada, en cada beso, estaba todo lo que no habían podido decir antes. Cuando el root terminó, seguían abrazados, y supieron, sin necesidad de más, que ya no había vuelta atrás. Capítulo 10. Redescubrir. Primera persona. Noé. Desperté, envuelto en su calor, con el cuerpo agotado y la mente por fin en silencio. Adrián estaba ahí, a mi lado, con el brazo sobre mi cintura, como si hubiera estado esperándome incluso en sueños. Me quedé quieto, solo escuchando su respiración. El mundo era suave así, con él. Ya no había fiebre, no había confusión. Solo quedaba este después. Y la pregunta inevitable de qué éramos ahora. ¿Estás despierto?, murmuró Adrián, sin abrir los ojos. Sí, nos quedamos así unos segundos, sin movernos, como si cualquier palabra pudiera romper algo sagrado. ¿Estás bien?, me preguntó, girando un poco para verme. Asentí. Luego dudé. Tengo miedo, confesé, de que esto haya sido solo por el root, que cuando lo pienses bien ya no quieras estar conmigo. Adrián se incorporó un poco, con el rostro sereno pero firme. No fue solo eso, Noé. Nunca había sentido algo así. Nunca había querido tanto nada. No fue solo tu cuerpo el que me llamó. Fuiste tú. Siempre has sido tú. Mi garganta se cerró un segundo. ¿Y tú?, pregunté. ¿Tú quieres esto? ¿Ser eso conmigo? Él se tomó su tiempo. Me miró como si esa respuesta tuviera que salir bien dicha. Quiero ser tu pareja, tu persona, ya no solo tu amigo. No me importa si somos los dos alfas, si no encajamos en lo que otros esperan. Solo me importa que seas tú. Mi pecho se llenó con algo tibio, fuerte, como si por fin todo encajara. Entonces no huyamos, susurré. Nunca más, respondió. Nos abrazamos, y por primera vez, ese abrazo no fue un refugio, fue un comienzo. Capítulo 11. El equilibrio nuevo. Ahora salían de la mano. Se mandaban mensajes tontos, se peleaban por películas, se besaban en la cocina,
en el pasillo, en todas partes, como si cada rincón del mundo fuera un lugar donde querían dejar constancia de que se habían encontrado. Y cuando alguien preguntaba quién era el alfa, ellos solo se reían. No es eso lo que importa. Porque lo que importaba era que se habían elegido. Con y sin etiquetas. Adrián aprendía a escuchar más. Noé aprendía a reclamar lo que sentía. Y juntos se acompañaban en esa nueva versión de sí mismos donde lo esencial no había cambiado. El uno era casa para el otro. En las miradas, en los gestos, en las bromas, estaba el cariño de los años. El amor que había estado ahí desde el inicio, camuflado entre la risa y la costumbre. Epílogo. Un año después, Noé y Adrián seguían juntos. Seguían discutiendo por cosas ridículas. Seguían provocándose con sonrisas que lo decían todo. Compartían departamento, libros, playlists y una taza que ambos reclamaban como propia. En la graduación, alguien preguntó cómo habían empezado. ¿Quién dio el primer paso? ¿Quién se enamoró primero? Ellos se miraron, como siempre. Y Noé dijo, supongo que nunca hubo un primer paso, solo que dejamos de caminar en direcciones distintas. Y Adrián añadió, y cuando lo hicimos, nos encontramos. Después se fueron a casa. Caminaron despacio, tomados de la mano, como si el mundo se hubiera puesto en pausa solo para ellos. Y esa noche, mientras se abrazaban en silencio, supieron que no importaba lo que viniera después. Ya lo habían elegido. Y eso era suficiente.